Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Ya estamos otra vez por aquí y en este caso es para analizar la primera jornada de liga. La primera jornada de la liga Hypermotion ya había ganas y después de 9 partidos, porque hay dos que se juegan en este lunes, pues me apetecía ya comentar todo lo que ha pasado, lo más destacado y volver a esta sección de los lunes o los martes, dependiendo un poco la jornada. Que ya ves, que ya va a ser habitual, que ya lo era la temporada pasada y este año una vez más. Y comenzamos ya, vamos a dar esas 5 claves de la jornada, intentando destacar lo máximo posible todo lo que ha pasado y analizar en profundidad lo que más me ha llamado la atención. Y comenzamos por dos grandes historias. La primera es la de Jordi Cano, un veterano que a los 31 años ha debutado en el fútbol profesional con el Andorra y además lo ha hecho con gol y asistencia en un partido destacadísimo ante el Ceuta, en el que han marcado esos 5 goles, acabaron ganando 5-1 con una goleada tremenda y que además pues lo puso en el escaparate, como decía, después de una carrera toda en el barro, jugando en segunda B, en tercera, los últimos años en primera federación, en segunda federación, pero tras una carrera en Cataluña, en muchos equipos diferentes, intentando lograr esa llegada al fútbol profesional, al fin lo ha conseguido en un verano bueno, que yo creo que le ha cambiado mucho, no solo por llegar a la segunda división, sino porque se decía en su momento que lo tenía hecho el Granada, al final con ese cambio de propiedad, ese posible cambio de propiedad no se acabó dando y esa operación se paró. Yo creo que igual en ese momento, aunque me imagino que tendría más ofertas, pudo llegar a pensar que otra vez otro verano se complicaba y mira, al final hubo esa suerte y ha demostrado en el primer día, en el debut, partiendo de la banda derecha, pues que estaba preparado, más que preparado, tras esos 27 goles con su Europa, pues me parece que a pesar de no poder ascender porque perdió en ese playoff ante el Celta Fortuna, que al final fue quien logró ese ascenso, me parece que necesitaba, tenía que estar aquí, necesitaba ese salto, lo merecía claramente por todos estos años y ha demostrado en ese partido ante el Ceuta, como digo, el porqué. Creo que partiendo de banda derecha, pero jugando también por dentro, por momentos como un segundo punta en un Andorra que atacaba mucho por esa banda derecha con Carrique, un lateral muy profundo, muy largo, que le generaba esas situaciones para que él pues pudiese juntarse cerca del punta. Y me parece que Jordi Cano, pues como digo, primero recibiendo un taconazo para hacer su gol, recibiendo un taconazo de Carrique y después fue el propio atacante quien regaló esa asistencia a Carrique con otro taconazo. Marca de la casa que para mí ha sido la gran combinación, la gran primera dupla de esta nueva temporada, la gran sociedad que han firmado los futbolistas de la Andorra de esa banda derecha, que creo que va a dar muchas alegrías y que ya pues ha destacado en ese gran debut. Pero es que no solo se queda aquí porque hay otra gran historia y aquí hablamos de Chinaza, Marvel Chinaza, el delantero que firmó el Granada, el Recreativo Granada, el filial del equipo nazarí, hace tan solo un mes y medio, después de ascender desde Primera Regional, logrando 34 goles, el delantero nigeriano de 21 años, un delantero que, como digo, jugaba en Primera Regional en junio y ahora está en segunda división. Es una absoluta locura. Un delantero que firmó por ese Granada Recreativo, Granada de tercera federación y que pues después de gustar mucho en la pretemporada Pacheta, el club ha confiado tantísimo en él, le ha convencido tanto, pues que le ha hecho ficha del primer equipo, lo ha renovado 4 temporadas y ya directamente ha pasado sin tocar el filial, ha pasado a la Liga Hypermotion. Son muchos saltos, muchas categorías que se ha saltado el delantero nigeriano porque directamente ha pasado de primera regional a tercera federación, la tercera federación no la ha tocado, la segunda federación tampoco, la primera federación tampoco y ahora está, como digo, en esta liga Hypermotion y además lo ha hecho siendo titular en el debut del Granada y además en un escenario que no es cualquier cosa, que es el de un Oviedo, el del Tartiere, que venía de primera división, que ya sabemos el estadio que es y que todavía pues seguramente le habrá hecho sentirse más profesional si cabe. Es una barbaridad, un delantero que le ha cambiado la vida totalmente este verano. Y además es que en ese debut creo que dejó pues un poco las señas de identidad, sus características, un delantero muy grande, muy fuerte a nivel físico, que gana duelos, que tiene esa capacidad para girarse de espaldas a portería, de hecho así fabricó una de las buenas ocasiones que tuvo el equipo y que estuvo a punto de ganar en un partido súper meritorio, además trabajando mucho sin la pelota el nigeriano
en un partido súper meritorio, porque también jugó Bourama, un jugador juvenil de 18 años como central zurdo en el Granada, también jugó Emeco a los 17, o por supuesto Oscar Nasey y Rodelas, que tienen 21 y que ya pues estamos más acostumbrados a verlos de la temporada pasada, así que es una absoluta locura lo que logró este Granada, que apenas llega a las 15 fichas profesionales y que me parece que estando tan lastrado, además tenía dos delanteros centros como Marqués y también Pascual en el banquillo, y apostó Pacheta por Chinaza. Es una barbaridad, como digo, esta historia, como también la de este Granada, que ha vuelto a comenzar la temporada con muchos problemas, pero que ha vuelto a competir de muy buena forma ante uno de los grandes favoritos, como digo, viniendo de primera, ese Real Oviedo. Solo uno de los tres equipos descendidos desde primera división ha conseguido ganar en su debut, y ese ha sido el Real Club Deportivo Mallorca, que a mí honestamente no me convenció ante el Real Valladolid, pero acabó ganando a balón parado, primero con ese gran gol de Pablo Torre, que tiene que ser diferencial en esta categoría, como también ese gol después de Raillo, que tiene que ser un central de nuevo de jerarquía, de mucha presencia, de mucho nivel, y que tiene que ser superior, a pesar de que seguramente no sea el central que más puede encajar en un estilo como el de Luis García, pero claro, al final Raillo, esa veteranía, está claro que si se acaba quedando como tiene pinta, pues va a ser importantísimo. Y ya se demostró, como digo, con ese gol para hacer el 2-0 a centro de un Alex Sala, que cambió el partido en la segunda parte, lo necesitaba el Mallorca porque no se estaba encontrando. A mí me dejó bastantes dudas, tuvo un inicio que bueno, que hundió al Valladolid, bueno, mejor dicho, el Valladolid se hundió solo, la sensación que daba este equipo, el de Escribá, como tantas otras veces con el técnico, es que apenas pues, podía esperar o confiar en ese 0-0, prácticamente no podía dar más que buscar ese 0-0, y dejó muchas dudas, la verdad, en ese inicio, a pesar de que tenía bajas, evidentemente, y de que pues estaba un poco lastrado, pero es que más allá de eso, es que el Valladolid es que nunca dio la sensación de que podía ganar el partido, y ese es el principal problema, que las intenciones no eran más que ese 0-0, y al final lo acabó pagando, además de la peor forma, porque cuando intentas defenderte, intentas protegerte de esa manera, pues lo que menos esperas es que acabes cayendo a balón parado ante un Mallorca que tuvo mucha pelota, que jugó mucho en campo rival, pero que apenas generó grandes ocasiones, le costó bastante transformar ese dominio en peligro, y el partido pues cambió con esa entrada de Alex Sala, que tiene un golpeo brutal y que ya lo estamos viendo, y es un futbolista que lo decía por Twitter, que ya sabéis que me podéis seguir por ahí, porque estamos a diario hablando de la categoría, además ahora con los fichajes, con este inicio de la temporada, con todo, y también, evidentemente, podéis suscribiros al canal, a YouTube, que estamos aquí de vuelta, que estamos aquí pues todas las semanas analizando esta categoría, esta liga Hypermotion, y además para ello le podéis dar un buen like y podéis hypear el vídeo, que no cuesta nada, es simplemente un botón, y se ayuda se agradece muchísimo para seguir creciendo, pero continuando con ese análisis del Mallorca. A mí es un equipo que, como decía, me dejó muchas dudas, pero que es que ese mediocampo, todo se entiende a través de ese mediocampo. Es muy difícil robarle la pelota a jugadores como Morlanes, como el propio Pablo Torre, o como también Darder, que parece que se van a quedar los tres, dos por lo menos ya son de manera oficial, de hecho, salvo imprevisto tremendo, que se van a quedar, y seguramente esa es la única posibilidad de que Alex Sala no sea titular en un equipo de segunda. Es que es una barbaridad, prácticamente es el único, el Mallorca, el único equipo en el que pues no es titular, aunque yo creo que va a tener sus momentos, evidentemente, es un jugador de muchísimo nivel, el ex del Córdoba y del Lecce, y que yo creo que va a haber bastante rotación dependiendo un poco el rival, el perfil del rival, va a tener sus posibilidades seguro, pero es que cambió el partido, tanto con su golpeo desde fuera del área, con un golpeo lejano que es súper amenazante, y que de hecho tocó en el larguero en un gol que marcó Liso en ese rechace, que al final fue anulado, como también antes había sido clave con ese centro que acabó en el 2-0 de Raillo, con ese centro sacando balón parado, sacando el córner. Por tanto, pues este Mallorca empieza ganando, y es el único equipo de los tres, porque el otro que no ha ganado tampoco, igual que el Oviedo, ha sido el Girona, que no pasó del empate a uno, y al final, además, con suerte incluso, porque fue en el 90, ante un Club Deportivo Leganés que llamó mucho la atención, porque fue un equipo que, para empezar, además de jugar con esos tres centrales como podíamos esperar después de la pretemporada con Alves,
a mí lo que me llamó la atención, que también lo habíamos visto en la pretemporada, pero que, pues bueno, en la temporada todavía no, pues es esos carrileros que juegan a pierna cambiada, porque hemos visto a Tejero en la banda izquierda y a Naim, que ha hecho seguramente, yo creo que uno de los goles de la temporada. Es una barbaridad el golpeo que se inventa el futbolista con la pierna izquierda partiendo desde la derecha. Un carrilero, realmente era extremo izquierdo, que ha acabado Alves apostando por él como carrilero diestro y que los dos yendo hacia adentro, porque Tejero también dejó un golpeo brutal que estuvo a punto de hacer el 0-2 dándole al palo desde su casa, los dos, desde Leganés, a pesar de jugar en Montilivi, en Girona, pues me parece que fueron dos de las grandes claves, esos golpeos desde fuera del área. Pero además de eso, creo que el Leganés tuvo sus momentos con la pelota, pero en general la verdad es que fueron muy, muy, muy escasos. Apenas pudo salir de su campo, estuvo muy a merced del Girona, pero no porque quisiera, como decíamos antes, que el Valladolid se hundió, es que el Leganés no es que se hundiera, es que lo hundían, porque era un equipo que realmente no podía recuperar, que cuando recuperaba perdía rápido la pelota en la mayoría de ocasiones y al final estuvo muy hundido en su área, defendiéndola la verdad con acierto y ahí de esa manera se explica el resultado, el punto, porque creo que compitió muy bien a nivel defensivo, con tres centrales que estuvieron inmensos. Creo que aquí hay que destacar bastante, por ejemplo, a Marvel, que no es un central de área ni mucho menos, es un central para vivir lejos de la portería, para corregir, para defender hacia adelante y creo que tiene mucho mérito cómo se adaptó a ese contexto de partido, como también Ignasi Miquel, que yo lo he criticado en ocasiones porque es un central que honestamente me deja dudas, porque es propenso al error, hay veces que hace buenos partidos y al final en una acción puntual acaba teniendo el error de gol que acaba condenando a su equipo, lo hemos visto muchas veces con el Leganés, anteriormente con otros equipos y honestamente a mí es un central que me deja dudas, pero es que estuvo muy bien en Girona defendiendo el área porque por arriba sobre todo creo que es un central que va muy bien, que se encarga de ese juego aéreo y que es la verdad dominante en ese sentido lo estuvo en Girona igual que Lalo, que para mí es el mejor, el gran líder futbolístico atrás del Leganés, de esos tres centrales, a mí es sin duda el que más me convence, creo que en Albacete hace 2 temporadas estuvo realmente bien y además es un central muy adaptable al contexto, un central que puede defender hacia adelante, que puede corregir, que además con la pelota suma muchísimo y que cuando se tiene que echar al barro, cuando tiene que defender cerca de su portero, lo hace a las mil maravillas como vimos en Montilivi y que yo creo que de esa manera, como decía, se explicaba que el Leganés pudiera sumar un punto que yo creo que es muy valioso, que creo que es bastante meritorio, porque el Girona está teniendo muchos problemas, es cierto, pero es que el Girona solamente con ver el ataque que tiene, lo que tiene arriba, es una absoluta barbaridad y por tanto, a pesar de que su mercado, su verano, está siendo pues bastante peculiar, le faltan muchísimas cosas que hacer, tanto en cuanto a entradas como en salidas. No hay que olvidar que viene de primera división, que jugaba en casa, igual que el Mallorca y el Oviedo, los otros dos descendidos, y que además, pues que tiene muchísimo talento. Además, al Leganés, pues todavía le faltan bastantes fichajes también, o por lo menos unos cuantos que tienen que ser importantes. A mí me gustan mucho esas posibilidades que tiene por dentro en el Leganés, porque Miguel Ángel Atienza compensa muy bien esa capacidad con balones, ese talento que tiene por delante, con Garbi, con Zico, con Kecha, me parece que son movimientos súper interesantes los que ha hecho ahí la dirección deportiva y que yo tengo muchas ganas de ver junto a Unax, que ya lo vimos unos minutos, junto a Soko, creo que el Leganés de medio campo para arriba está muy bien formado y quiero ver cómo acaba el mercado, sobre todo en los centrales, junto a un Raúl, que en esta ocasión fue el titular, Raúl Fernández en portería, y que estuvo muy, muy bien, el ex del Mirandés y del Alavés, que no lo hemos podido ver, era suplente de Sivera, y que ahora en la vuelta a segunda veremos si acaba siendo el titular o por contra lo acaba siendo Lucas Zidane, que en cuanto a, sobre todo, con balón, creo que es un futbolista que tiene más capacidad que Raúl, a pesar de que su desplazamiento en largo, el del ex del Mirandés, creo que es muy positivo y que creo que de esa manera pues también puede sumar bastante, aunque como digo, Luca lleva muy pocos días, pero Raúl en esa primera oportunidad ha sido el elegido y creo que con acierto porque ha hecho un muy buen partido en Montilivi.
La cuarta clave no puede ser otra que la que nos dejó el Burgos Córdoba con esos 4 primeros goles que fueron 4 debuts soñados, tanto en el Burgos como en el Córdoba, 2 en cada equipo, primero con el gol de Diarra, después con la remontada del Burgos con esos goles de Forés y de Llabrés en su debut, en su estreno en el plantío y además después con el segundo del Córdoba que lo marcó Eder García, que además creo que de esa manera también explica mucho lo que va a ser este nuevo Córdoba, con 2 centrocampistas llegando desde atrás y haciendo 2 grandes goles en un equipo que tiene muchas variantes, que tiene mucho nivel junto a Isma Ruiz en el medio campo, pero que al final esos 4 debuts soñados fueron muy buenos, pero el que decidió fue el de siempre, David González, el burgalés, uno de los grandes talentos que tenemos en esta liga Hypermotion y que si no sale como tiene pinta, pues vamos a volver a disfrutar mucho de él y también el que va a disfrutar es un Sergio Francisco que debutó con victoria y convenciendo en un equipo, en un partido, en una primera parte sobre todo, que creo que tuvo mucho ritmo, mucho ida y vuelta, generaron muchas ocasiones ambos equipos, se pudieron hacer varios goles más y al final en la segunda todo cambió, sobre todo para mí, con los cambios, pero sobre todo con el de Lencina, Santiago Lencina, el argentino ex de River, realmente llega cedido al Burgos, un centrocampista muy talentoso, zurdo, que demostró en esos 15 minutos que ya está más que preparado para ser muy importante en este equipo. La verdad es que a mí me gustó mucho su entrada, rendimiento inmediato total. Creo que es un jugador que partiendo desde esa banda izquierda de primeras en un 4-4-2, claro, del Burgos al final, creo que a pesar de que partía desde esa banda, realmente se movía por muchas zonas diferentes, se movió por dentro con sus conducciones, siendo muy agresivo también sin la pelota, metiendo el pie, recuperando y sumando con su conducción, estirando a su equipo, amenazando al Córdoba, amenazando al rival cuando había espacios en esos últimos minutos y al final también incluso desde la banda derecha filtró un pase para Mollejo que acabó siendo clave para que después acabase marcando David González el tercero. Por tanto, en ese primer partido ya vimos esa capacidad tanto en conducción como filtrando pases con una zurda que es exquisita y que desde luego que el canterano de River ya nos dejó pues un poquito las señas de identidad de su juego y de lo que puede llegar a ser en este Burgos que ha fichado muy bien a pesar de todo lo que ha perdido, con Miguel Ángel Atienza con Morante enfrentándose de hecho en ese Girona Leganés, el doble pivote del Burgos de la temporada pasada, también Ferniño, pero es que ya en ese debut hemos visto pues que hay muchos aciertos en esa dirección deportiva, como también en la del Córdoba, que desde luego que son dos de las mejores de los últimos años en la categoría y esta temporada pues tiene pinta que lo van a volver a ser, porque hablaba yo antes de ese centro del campo del Córdoba y es que es una barbaridad, porque en ese tribote que formaron por momentos Isma Ruiz, Diarra y por supuesto Eder García, es que aparte también está por ejemplo otro jugador como Damián Cáceres, el ex del Getafe, que llegó libre hace unas semanas y que ya ha salido en estos últimos días, que se puede marchar traspasado por alrededor de 2 millones de euros al Bolton inglés. Por tanto, yo creo que esto también deja en un gran lugar a esa dirección deportiva comandada por Juanito y que me parece que está trabajando de maravilla y que aunque el Córdoba evidentemente pues podría perder un jugador que apunta a ser importante, me parece que es una barbaridad en apenas unas semanas lo que puede cambiar la historia. Y la última clave para mí es la del gran recién ascendido, por lo menos el gran recién ascendido en este estreno, en esta primera jornada, que es el Tenerife de Cervera, que nos dejó un partido, una absoluta exhibición en Ipurúa. Decía Cervera en la previa que no habría elegido, si hubiera podido, no habría elegido jugar el primer partido ante el Eibar y menos en Ipurúa. La verdad es que no le faltaba razón porque el Eibar, a pesar de que ha cambiado de entrenador, pues es que acabó la temporada como un absoluto tiro y a punto de jugar el playoff, además fuera de casa, en un estadio como Ipurúa, en el que pues había sido pues, la gran fuerza, la gran fuerza, la gran fortaleza de ese equipo en la segunda vuelta, en este 2026, con Beñat San José en el banquillo, que ahora está en el Rayo Vallecano, como sabéis, pero que es que dio igual en el Tenerife, que creo que hizo un partido absolutamente sensacional para mí comandado sobre todo a través de esa idea de ir hacia adelante, de presionar muy arriba, recuperó mucho en campo rival el Tenerife. Normalmente a Cervera se le etiqueta con planteamientos defensivos, de cerrarse atrás.
Hay momentos que lo hace, hay momentos para todo, pero creo que también creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo en este Tenerife, ya no solo en esta temporada que acaba de empezar, sino en la pasada o incluso en la anterior en segunda, que no lo acabó salvando, pero que creo que tuvo mucho mérito porque lo cogió absolutamente hundido y por bastante tiempo, pues por lo menos estuvo cerca de poder ilusionarse, de poder pelear esa salvación que al final nos acabó dando, pero que yo creo que mandó un aviso de lo que podía llegar a ser este Tenerife, que ya ese Tenerife ya decía Cervera en aquel entonces que no podía defender tan atrás, que si defendía tan atrás en esos momentos le iba a costar salir y realmente es un poco lo que vimos en Ipurúa, una puesta en escena en la que el equipo fue arriba a presionar, por muchos momentos recuperó, como decía, cerca de la portería de Eibar, cerca del área local y de esa manera pues estuvo pues cerca, juntó varias acciones con varios pases, llegando a últimos metros y también con esa primera acción que acabó adelantando al equipo el 0-1 con el gol de Enrique Gallego, que no pasan los años para él, es una absoluta barbaridad, pues me parece que a partir de ahí también el partido cambió, pero que demostró que ahí también hay un talentazo como el de Nacho Gil, un veterano que ya ha estado varias veces en la categoría, no es la primera vez, pero que ya dejó muestras de su calidad la temporada pasada en Primera Federación y ahora otra vez en su vuelta a España, en su vuelta también a la Liga, es un jugador que es que cada vez que tocaba la pelota el equipo mejoraba, la jugada crecía y el Tenerife estaba más cerca de la portería rival. Me parece que su partido fue un absoluto recital y esperemos que no sea nada lo que tiene, que salió tocado porque creo que es un jugador que va a agradecer y mucho el Tenerife una vez más desde esa banda izquierda por dentro. Da un poco igual, la verdad, porque es un jugador que tiene muchísimo talento para manejarse con la pelota, para aguantar la pelota, para filtrar. Me parece que es un jugador con muchísimas capacidades para ser importante una vez más en este Tenerife, igual que también en un centro del campo como Juanjo y formado por Juanjo Sánchez y por Jesús Álvarez, que estuvo inmenso con la pelota, estuvo inmenso sin ella. El propio Jesús Álvarez, de hecho, hizo el segundo en una acción que para mí pues, es tremenda, pero que es que además creo que es un jugador, el ex del Huesca, que yo honestamente esperaba muchas cosas. Una de ellas no era el gol, pero creo que si encima hace alguno de vez en cuando, pues va a ser destacadísima su labor, además, sustituyendo al gran Aitor Sanz, tanto por posición como por número, y que yo creo que eso pues explica bastante lo que puede llegar a ser este jugador, que para mí, como decía, estaba para incluso un poquito más que un recién ascendido, a pesar de que el Tenerife, pues yo confío mucho en su temporada. Pero además de eso, hay que hablar también de Víctor Moreno, también hay que hablar de David Rodríguez, el lateral del Tenerife, que ya estuvo muy bien la temporada pasada, la anterior ya rompió la puerta del primer equipo y que ahora pues me parece que ha llegado asentadísimo a esta vuelta a segunda división. Creo que hizo un partidazo en Ipurúa y que además también ese Tenerife, además de defender muy arriba por momentos, también tuvo esa capacidad para contragolpear y lo vimos en el tercer gol a partir de los cambios. Primero recuperando Fabricio en la frontal de su área, filtrando ese balón Pechar en la banda derecha, desbordando después Karzalik, rompiendo al espacio con ese desmarque de ruptura y al final con ese remate, ese cabezazo de Chapela que también ha vuelto a la categoría y que pues va a ser un jugador que yo creo que puede ser importante si está bien, si está en su momento como estuvo en el Eldense, en ese debut en segunda división y que los cuatro participaron en un gol que decidió el partido, que lo sentenció y los cuatro eran cambios. Es que realmente había hecho los cinco cambios ya Cervera, pero es que cuatro de ellos fueron claves para inventarse ese 1-3 al contragolpe, totalmente diferente a otros goles, porque el primero fue un pase filtrado de Nacho Gil para Enrique Gallego a la espalda de la defensa, pero que fue una transición. El segundo fue también de manera diferente y el tercero, que es el que sentenció, pues yo creo que pone en mucho valor ese primer partido, esa puesta en escena del Tenerife, que yo tengo muchas ganas de ver y que yo ya he dicho en varias ocasiones que me parece que puede ser el equipo revelación, que yo creo que va a tener una temporada cómoda, creo que va a tener una temporada que por momentos pues sufrirá como no puede ser de otra forma con un recién ascendido, pero que creo que puede tener una temporada de una salvación tranquila, que yo creo que eso sería pues un absoluto éxito
para este equipo después de lo que ha sufrido esta última temporada con ese descenso a Primera Federación, ahora con el ascenso y a un equipo habitual en esta categoría que para mí tenía que ser la quinta clave de este primer vídeo, de esta primera jornada de la Liga Hypermotion. Espero que os haya gustado. Como decía antes, acordaros de dejar un buen like, hypear el vídeo, suscribiros, que no cuesta nada, simplemente es un solo botón y ayuda muchísimo al proyecto a seguir confiando en esta categoría y nos vemos en la próxima.